Buenas tardes, espero se encuentren bien. Soy la doctora Gisela Chomsky, directora médica de US Ophthalmic con sede en Miami. Quería agradecerles por acompañarnos en este ciclo de webinars tan enriquecedores para todos los oftalmólogos, tanto generales como subespecialistas. Hoy contamos con la presencia de la doctora Laura Gracino, excelente profesional con la que me une una larga amistad. La doctora Gracino es médico oftalmólogo universitario en Buenos Aires, Argentina. Realizó un máster en segmento anterior y posterior en el Instituto Oftalmológico Barraquer, Universidad Autónoma de Barcelona, en España. Es subdirectora médica del Centro Oftalmológico Morbelli en Buenos Aires, Argentina. Es miembro de la Academia Americana de Oftalmología, es miembro de la Sociedad Argentina de Oftalmología, del Consejo Argentino de Oftalmología y de la Sociedad Argentina de Plástica Ocular. Autora de trabajos científicos y publicaciones de la especialidad. La verdad, Laura, es un gusto tenerte aquí y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Gisela, buenas tardes. Buenas tardes a todos, qué lindo verte en este espacio de ciencia. Quiero agradecerte especialmente a vos la invitación y por intermedio tuyo a US Ophthalmic por la oportunidad de llegar con este webinar a tantos colegas americanos, sobre todo en este momento en que estamos todos guardados y cuidándonos. Qué mejor oportunidad para escuchar un poco de todo lo que nos interesa a nosotros y nos gusta. Gracias. Muchas gracias. Laura, sin duda alguna. Vamos a estar escuchándote atentamente. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, ¿se me escucha bien? Perfecto. Vamos a comenzar revisando qué podemos hacer luego de una queratoplastia penetrante para que el paciente vea lo mejor posible. Debemos conocer las diferentes alternativas con que contamos, al menos las más usuales en nuestro medio, así sea que la queratoplastia penetrante la hayamos realizado nosotros o al paciente lo recibamos luego de haber sido realizada años atrás por un colega. Bien. A ver, un momento, vamos a correr esto de acá. Ahí está. El astigmatismo corneal, después de una queratoplastia penetrante, es el factor refractivo más importante para conseguir una rehabilitación visual adecuada del paciente operado. Un resultado anatómicamente perfecto, con un injerto transparente, puede verse ensombrecido si existe una metropía posoperatoria elevada, la cual puede limitar sobremanera la recuperación funcional. Aún con modernas técnicas de queratoplastia, el astigmatismo se ha convertido en la ametropía posoperatoria más frecuente y ha dado origen a numerosas técnicas quirúrgicas para conseguir su adecuada corrección. ¿Cuáles son las causas de las ametropías posinjerto? Hay muchos factores que pueden originar el astigmatismo posoperatorio en una queratoplastia. Permanentemente se intenta perfeccionar la técnica quirúrgica tanto en sistemas de instrumentos de trepanación y corte como en técnicas de sutura. Esto sí está correcto. Está andando. Decía que permanentemente, tanto en sistemas de instrumentos de trepanación o técnicas de sutura, para intentar disminuir la magnitud del defecto refractivo residual. ¿Cuáles son las causas? Un adelgazamiento corneal periférico preexistente en el receptor, astigmatismo en el botón donante, queratocono como diagnóstico preoperatorio, y vinculadas a la técnica quirúrgica de trepanación en el donante y en el receptor. También la configuración y tensión de las suturas, junto a lo relativo a la remoción correcta de las mismas, bajo control topográfico. También la cicatrización anómala y la neovascularización. Eso como causas de las ametropías. Rehabilitación visual. Una vez retirada toda sutura del injerto, lo cual suele realizarse entre el primer y segundo año posoperatorio, obtendremos la ametropía residual. A los 6 meses de retirada la última sutura, evaluamos la refracción esferocilíndrica y cómo tratar. Estos defectos refractivos generalmente no pueden ser corregidos con corrección óptica aérea en forma satisfactoria, excepto que seamos tan afortunados que sean menores a 3-4 dioptrías, pero no suele ocurrir.
En general, oscila alrededor de 4 o 5 dioptrías o más. Incluso con la trepanación con láser de femtosegundo, no se han reportado resultados más favorables. Y hay casos que rondan en más de 8 dioptrías. Entonces, una ametropía moderada de alrededor de 3 dioptrías de anisometropía o menos de 4 dioptrías de astigmatismo podría ser corregida con gafas, corrección aérea. Y si el paciente no lo tolera, la primera opción son las lentes de contacto tóricas, las permeables, siempre y cuando también se logre una buena tolerancia. Pero esto no suele darse por alteraciones en la superficie ocular como blefaritis, ojo seco, o anomalías topográficas como la curvatura corneal irregular. Inclusive las lentes de contacto pueden inducir neovascularización periférica, incrementando el riesgo de rechazo del botón injertado. Por lo tanto, cuando estos métodos ópticos fracasan, existen diversos métodos quirúrgicos para la corrección de las ametropías esferocilíndricas. La cirugía incisional no ha demostrado ser un método predecible. Hemos tenido una mayor tendencia a la inestabilidad e hipercorrección. Se realizan 2 incisiones arqueadas opuestas a 0.5 milímetros por dentro de la unión donador-receptor, que produce un aplanamiento en el eje de la incisión y un encorvamiento a 90 grados de este. ¿Complicaciones? Sí. Microperforaciones, perforaciones de espesor total, infecciones, hipo o hipercorrecciones. Una ventaja de los equipos de femtosegundo para catarata es que permiten ver en tiempo real con el OCT la paquimetría justo en la zona a tratar para hacer la incisión, lo que disminuye el riesgo de perforaciones. La finalidad de estas incisiones, tratándose de astigmatismos tan altos, no es la emetropía, sino más bien bajar el cilindro de tal forma que el paciente pueda utilizar unas gafas con un cilindro bajo y bajar la anisometropía. Los segmentos, la resección en cuña es otra, y los segmentos intracorneales. Pero de eso voy a hablar un poco más adelante, me voy a explayar un poco más. La SEC y PRK. Los tratamientos de superficie han demostrado una respuesta cicatrizal diferente en los pacientes trasplantados, con mayor tendencia a la regresión y desarrollo tardío de haze corneal, con la técnica de PRK, más que en córneas normales. Por lo cual es indispensable en estos casos utilizar por un tiempo mayor mitomicina C, que hace que la repitelización pueda ser más lenta. En la SIC, también posqueratoplastia penetrante es otra alternativa para tratar cualquier tipo de astigmatismo, miopía, hipermetropía. Sin embargo, los resultados con este procedimiento no siempre son predecibles ni duraderos. Por último, tenemos las lentes intraoculares. Realizar una lensectomía, un recambio de lente, piggyback, puede ser una lente de cámara anterior más lente de cámara posterior, 2 lentes de cámara posterior, lentes tóricas, ya lo veremos. Como dije, en algunos casos se pueden combinar procedimientos. Hay otros casos en que la ametropía no es demasiado alta, pero hay mucha irregularidad topográfica o coma alto. Estos casos mejoran mucho con una ablación corneal customizada por aberrometría corneal. La SIC. Excepto que el LASIK esté especialmente contraindicado, es una técnica que permite una rápida rehabilitación visual. Nos permite tratar defectos refractivos más altos sin alterar la anatomía y fisiología corneal normal, preservando la membrana de Bowman. Útil para astigmatismos de 5 o 6 dioptrías. Podemos tratar astigmatismos regulares, astigmatismos irregulares, estos guiados por wavefront corneal, hipermetropía, miopía. No siempre es predecible el resultado ni estable en el tiempo. En estos casos se reporta una mayor incidencia de retratamientos. Y hay quienes prefieren realizarlo en 2 pasos. ¿Qué nos motiva a realizarlo en 2 pasos? Se ha demostrado una respuesta diferente cicatrizal de la córnea trasplantada y un probable cambio en la curvatura corneal luego del corte con el microquerátomo. También la variación del eje por ciclotorsión inadvertida. En base a esta hipótesis, a veces decidimos realizar el LASIK en 2 etapas. En la primera etapa realizamos la queratotomía sin levantar el flap
y luego de una espera de 2 semanas aproximadamente, evaluamos el cambio refractivo eventual y de acuerdo a esto procedemos a levantar el colgajo y se realiza la ablación con excimer láser. El LASIK se realiza año y medio posoperatorio de queratoplastia penetrante a partir de ese momento. La remoción de las suturas, habitualmente en forma ordenada, por supuesto que precede estos procedimientos, guiada la remoción por queratoscopio o topógrafo, y cuando se alcanza la estabilidad refractiva y topográfica, estudiamos la cara posterior, mediante Orscan, Visante, Pentacam, estudiamos superficie ocular, y cuando están dadas las condiciones y la refracción se mantiene estable, se realiza el procedimiento. Durante el procedimiento es fundamental minimizar el tiempo de succión para evitar la dehiscencia del botón. Entonces, LASIK en 2 pasos. Existen reportados, como les comentaba, importantes cambios en la refracción una vez realizado el colgajo. Algunos cirujanos, sin embargo, prefieren realizar el tratamiento en un solo paso, cuyos beneficios son la rápida recuperación visual, un solo ingreso del paciente a quirófano y menor riesgo de crecimiento epitelial en la interfase. Como desventajas, dijimos que conlleva 2 intervenciones, complicaciones relacionadas al retratamiento, es solo aplicable a cilindros elevados, y la disminución de los retratamientos es utilizando wavefront corneal y el control torsional activo del equipo. Las ablaciones guiadas por topografía son para optimizar la calidad óptica en condiciones de irregularidad corneal, no depender del tamaño pupilar, corrección de las aberraciones inducidas, y permite el análisis de aberraciones basados en mapas de elevación topográfica y el estudio de la cara posterior y los espesores corneales periféricos. Este es un caso de un astigmatismo irregular y asimétrico que se estudió con mapa de elevación topográfica de Opticon y Visante. Se realizó un tratamiento LASIK guiado por wavefront corneal con un astigmatismo de 3.75 dioptrías en 20 grados y se alcanzó una mejor agudeza visual corregida de 20-30. Como comentaba antes, otra de las alternativas quirúrgicas es la implantación de segmentos intracorneales. Tenemos esta alternativa para corregir ametropías esferocilíndricas. Insertar anillos intraestromales puede ser 1, 2, iguales o diferente espesor, angulación y tamaño. Hay nomogramas muy útiles para calcularlos y varias opciones. Para corregir astigmatismos elevados, asimétricos, en queratometrías elevadas. Requiere de córneas de entre 400 y 500 micrones, asistidos por femtoláser. ¿Cómo se llama? La tunelización, la confección del túnel con femtoláser. La respuesta es incierta en ectasias secundarias y hay que evitar la unión dadora-receptora. Aquí hay una imagen de un Visante de cómo quedan insertados los anillos. Entonces, resumiendo, el astigmatismo posqueratoplastia penetrante, si es mayor a 6 dioptrías, con una paquimetría insuficiente para pensar en un tratamiento de superficie, ante riesgo de ectasia de cara posterior, con una asimetría astigmática, evaluamos la posibilidad de insertar anillos intraestromales, como dijimos, con femtoláser. Acá tenemos un caso de una queratoplastia penetrante de 8 años de evolución, con diagnóstico de queratocono, presenta un astigmatismo regular y asimétrico, una paquimetría de 550 micrones, la refracción es de más 1,50, menos 6,50 en 60 grados, tenía una visión de 20-25. Se le insertan 2 anillos
intraestromales con femtoláser a 75% del espesor. Ahí vemos cómo queda el cambio topográfico. Tiene una visión de 20-25 sin corrección y con corrección llega a 20-20. Las lentes fáquicas es otra alternativa en pacientes menores de 50 años con una paquimetría insuficiente para la SIC, queratometrías menores a 38 o mayores de 48. En estos casos, evaluamos la posibilidad de colocar lentes fáquicas. Obviamente hay que estudiar el endotelio con microscopía especular, la morfología de la cámara anterior con bisante, para poder colocar una lente fáquica tórica, de soporte angular o anclada al iris. Lentes fáquicas también tenemos la ICL de cámara posterior. El rango de estas lentes va de más 10 a menos 18 y astigmatismos de hasta 6 dioptrías. Así que el rango es amplio para colocar lentes fáquicas. La lensectomía es otra alternativa que se plantea en pacientes mayores de 50 años. Triple procedimiento después de los 6 meses de la queratoplastia penetrante. Utilizamos YOLMaster para el cálculo de la lente, lo más exacto posible para compensar su defecto residual, implantando lentes tóricas. En cámara posterior se corrigen astigmatismos que van de 1 a 11 dioptrías. También tenemos lentes de soporte iridiano, suturadas a esclera y ancladas al iris. El rango de lentes es muy amplio. Otra alternativa que mencionamos al principio es realizar piggyback. 2 lentes en cámara posterior, una lente en el back capsular y un implante secundario en sulcus. En ojos pseudofáquicos estaría indicado el recambio de lente, pero esta acción es especialmente difícil si existe una capsulotomía posterior o la lente está adherida al saco o al iris. Pueden surgir tremendas complicaciones. Entonces, esta alternativa la tomamos para una corrección de ametropías post triple procedimiento, en pseudoafaquia con contraindicaciones para fotocirugía corneal. Podemos implantar sulcoflex tórica, ICL tórico, Artiflex. Tiene la ventaja de la reversibilidad, se pueden explantar. La ICL tórica es una lente ideada para sulcos. Acá vemos un video de un caso de queratopatía bullosa con subluxación del saco capsular. Vamos a ver una lente de fijación iridiana y queratoplastia. Agradezco al doctor Patricio Grayev que me cedió este video de esta cirugía para que muestre. Es un caso muy particular porque la paciente tenía 90 años, una queratoplastia previa, un síndrome de pseudoefoliación y estaba operada de catarata, cuando se le luxa espontáneamente el saco con la lente, como vimos recién. La lente estaba casi flotando en el vítreo, tiene una descompensación corneal, entonces se le quitó la lente luxada con el saco y todo. Se le realizó vitrectomía anterior, como vimos recién, y se ancló una lente de afaquia en cámara anterior, una lente Artisan. Ahí vemos cómo se coloca, cómo se enclava en el iris. Y luego de esto se le realiza la nueva queratoplastia penetrante. Visco e injerto. Esta técnica tiene la ventaja que es bastante rápida. Cuando no tenés soporte capsular, como esta paciente que no podías tener mucho tiempo el ojo abierto por el riesgo de una hemorragia expulsiva, por ejemplo, es mucho mejor que estar suturando una lente a esclera, que es más trabajosa. Perfecto. Posoperatorio inmediato. Bien. Bueno,
Como conclusión, tenemos que saber que las alternativas con que contamos son variadas. En el rango de lentes es muy amplio y muchas veces se pueden combinar procedimientos. Hay que saber seleccionar la técnica apropiada, para cada caso valorando factores como diagnóstico previo a la queratoplastia. No es lo mismo un queratocono que una cicatriz corneal central que motive el injerto. La edad es fundamental. Las cirugías comitantes, hay que esperar a la estabilidad refractiva antes de decidir qué procedimiento realizar, la extracción cuidadosa de las suturas, siempre utilizando topógrafo, y advertir al paciente por eventuales respuestas cicatrizales variables, porque esto puede ocurrir durante todo el proceso post-queratoplastia, incluso con las técnicas que implementemos para intentar solucionar la metropía residual. No siempre son estables a lo largo de los años. Muchas gracias. Bueno, Laura, muchas gracias. Excelente tu presentación en un tema tan complejo y difícil de manejar. Bueno, hay muchísimas preguntas. Vamos a tratar de ir eligiendo como para optimizar el tiempo. Así que vamos a ir leyendo una de las primeras, que dice, ¿por qué es mejor usar láser de femtosegundo para anillos en queratoplastía? Perdón, aquí estoy. Sí. Gracias, Gisela. Perdón, ¿me repetís la pregunta? ¿Por qué es mejor usar láser de femtosegundo para anillos en queratoplastía? Sí, porque la realización del túnel corneal en forma manual es más riesgoso. Puede dar lugar a complicaciones como perforación, superficialización, extrusión del segmento, el falso túnel, pero sobre todo el riesgo de dehiscencia de la cicatriz por la fuerza mecánica que hay que realizar para hacer el túnel en forma manual. Entonces, en un injerto, si se decide colocar segmentos, la tunelización es mejor realizarla con láser de femtosegundo, que genera una disección estromal más precisa, más reproducible, con menor variabilidad en la profundidad, y se encontraron significativamente menos complicaciones. Hay complicaciones que son comunes a toda tunelización manual en cualquier córnea, pero sobre todo en un injerto, la fuerza que debe realizarse para hacer el túnel manualmente es mayor y puede provocar la dehiscencia de la cicatriz aún en injertos que lleven años, que tengan años. Clarísimo, excelente tu respuesta. Bien, vamos aquí a otra pregunta que dice, ¿en qué casos puntuales no es conveniente hacer la SIC? Claro, en un injerto no siempre está indicado hacer un LASIK, no es la mejor alternativa, sobre todo en determinados casos como ser paquimetrías muy bajas, queratometrías extremas, en defectos epiteliales, en ojo seco severo, en pacientes a los que se le realizó la queratoplastia penetrante con diagnóstico de queratocono, porque el LASIK en injertos por queratocono, es decir, el motivo por el cual el paciente tuvo que llegar a una queratoplastia penetrante que fue una evolución tórpida de su queratocono, el botón, cuando se le hace un tratamiento LASIK, a largo plazo, a mediano y largo plazo, no se observan buenos resultados, con regresiones incluso. También cuando hay riesgo de ectasias posteriores, cuando hay un principio de catarata, cuando hay signos incipientes de facoesclerosis, es mejor pensar en otra alternativa, como una cirugía de catarata con una lente intraocular y corregir la metropía esferocilíndrica directamente con una lente tórica. Otro caso en lo que está contraindicado son en los injertos pequeños o descentrados,
en esos casos es mejor realizar un tratamiento de superficie que tallar un flap. No en el caso de que sean bien centrados. Si bien grandes, se puede tallar un flap con microquerátomo o con femtoláser. En esos casos estaría contraindicado en la SIC. Perfecto, muy clarito. Aquí tenemos, ¿cuál es indicación, o perdón, cuándo es indicación de colocar el implante Artisan retropupilar? La lente Artisan retropupilar, el implante de Artisan retropupilar se usa exclusivamente en afaquia. Cuando no tenés cristalino ni lente intraocular y no querés poner una lente suturada esclera o una de cámara anterior, puedes optar por una lente Artisan retropupilar. Perfecto. En esos casos, en afaquia. Bien. Casi exclusivamente. Bien. Y doctora, ¿cuál es la técnica de elección suya para corregir una ametropía de 5 dioptrías luego de un trasplante de córnea? Bueno, qué pregunta amplia. Sí. Depende. Yo siempre en primera instancia intento adaptar lente de contacto, siempre. Agotar todas las distintas opciones que ofrece la contactología. En general eso les mejora bastante la agudeza visual, lo cual ya es suficiente para bajar la anisometropía, sobre todo si tiene el ojo contralateral sano. Ya con eso se logra una mejoría visual y una mejor tolerancia de la diferencia entre un ojo y el otro. Si no la tolera, o se le sale, o tiene defectos de superficie por los cuales no puede usar una lente de contacto, no logra una buena visión, comenzamos a pensar en una solución quirúrgica. Como dije antes, el rango de opciones quirúrgicas es amplio. Depende fundamentalmente de 3 factores la decisión. La edad del paciente, el monto de la ametropía por corregir y el estado del injerto. Hay que evaluar cómo tiene el endotelio, el epitelio, que no tenga signos de rechazo, que esté estable la refracción. Entonces, a grandes rasgos, si el paciente es joven y su córnea lo permite, en principio pienso en una cirugía fotorrefractiva. En segunda instancia, en una lente ICL. Y si el paciente promedia los 50 años y no está operado de cataratas, pienso en una cirugía de cataratas y la corrección con una lente tórica. Y si el paciente está operado de cataratas, PIVA, una lente en sulcus, si quiero evitar preservarle el endotelio y no poner una lente de cámara anterior. Clarísimo, clarísimo. Laura, la verdad, hay un montón de preguntas, pero el tiempo apremia, así que el resto van a ser contestadas amablemente vía email. Quiero agradecerte profundamente por habernos otorgado tu tiempo y tus ganas de contar un poco tus experiencias. Quiero agradecerle al público por haber participado de este webinar. Así que, Laura, vamos a estar en contacto permanente y vamos a seguir escuchándote próximamente en otros webinars. Mientras tanto, nos vamos a volver a encontrar mañana para otro webinar acerca de vasculopatías periféricas en abanico con el doctor Daniel Benisek. Y bueno, nuevamente, Laura, es un placer como siempre. No, el placer es mío, Gisela, quería recalcarlo. Siempre veo estos webinars que son muy interesantes, siempre son temas de actualidad para refrescar conocimientos, me encantan, y en esta oportunidad me encantó que me hayan invitado, te lo agradezco enormemente, y cuando gusten me convocan nuevamente. Te mando un cariño enorme. Por supuesto que así será. Te agradezco mucho, Gracias. Laura, a los oyentes también, y les deseo a todos muy buenas noches. Gracias por estar. Gracias, Laura. Saludos. No, por favor. Hasta luego.